Las plumas son indicadores que permiten observar si un ave está sana o requiere de algún nutrimiento o cambio en su dieta. Un gallo con deficiencia nutricional o manejo inadecuado generalmente reflejará plumas sin brillo, quemadas y quebradizas. Por ello, es importante prestar mucha atención y cuidado al plumaje de estos animales. Las plumas son una de las partes más llamativas de cualquier ave, también para un gallo. Un ejemplar elegante se puede observar desde lejos gracias a su hermoso plumaje. En este video veremos cómo mejorar el plumaje en los gallos, vitaminas, minerales y mejores alimentos para el plumaje de nuestros gallos y gallinas. Así que, comencemos. El cambio de pluma, muda o emplumaje de gallos es un proceso natural que sucede generalmente de manera anual, entre los meses de julio a septiembre. Sin embargo, el problema está cuando se quiere jugar al ejemplar y se necesita apresurar el crecimiento de las plumas. Para esto existen algunos consejos y técnicas que pueden ayudar a emplumar al gallo rápido y poder disminuir el tiempo de muda. Para poder hacer que crezcan las plumas de un gallo de manera rápida, pero también que sea un plumaje elegante, brilloso y de calidad, la alimentación es lo fundamental. Recuerda que la apariencia del ave es reflejo de su salud. Si el gallo tiene mal aspecto, es porque su alimentación no es la adecuada, y viceversa. Existen elementos en la naturaleza que pueden ser usados como alimentos para el emplumaje de gallos. Estos mejoran y aceleran el cambio y crecimiento de plumas en gallos de pelea o cualquier otra ave, gracias a que son ingredientes que tienen un gran peso en los procesos relacionados con la epidermis y desarrollo del plumaje. Este es un mineral que se encarga en la formación de huesos y cartílagos del ave, por lo que una dieta adecuada en fósforo ayuda al gallo a emplumar rápido. Es de los elementos más importantes para esta función, ya que también es necesario para que el organismo produzca proteínas de crecimiento y reparación de células y tejidos. Una dieta deficiente de fósforo origina que el ave tenga plumas quebradizas y sin brillo, además que es más tardío el proceso de muda o emplumaje. Las proteínas son sustancias que constituyen la estructura de las membranas de todas las células. Juegan un papel muy importante en la salud y desarrollo del plumaje. La proteína estructural más importante en las plumas es la queratina. Al igual que en las personas, en las aves las proteínas son fundamentales para el crecimiento, reparación y correcto funcionamiento de las células capilares. Si la queratina o cualquier otra proteína no tienen los requerimientos necesarios por la cantidad o edad del ave, se puede traducir en caída de plumas, fragilidad, falta de brillo y, lo más importante, disminuye el proceso de emplumaje o crecimiento de pluma en los gallos de pelea. El garbanzo es uno de los aminoácidos que convierte la queratina. Es de los mejores alimentos con esta sustancia, el cual ayudará a nuestros gallos para su emplumaje. El calcio es un elemento primordial en el plumaje de cualquier ave, el cual corresponde al 0.23% en los minerales por los que se compone la pluma. Una deficiencia de este nutrimiento origina plumas quebradizas, además de un gallo delgado y frágil. Sin embargo, para que este nutriente pueda ser asimilado, el ave debe de disponer de vitamina D en su organismo. Es indispensable para distintos procesos en el cuerpo del animal, entre ellos la correcta formación de huesos y plumas. Recuerde que la vitamina D se puede producir cuando la luz solar llega a la piel del ave, por lo que se recomienda que pueda tomar un poco de sol nuestras aves para poder absorber esta vitamina natural, por lo que es preciso disponer de una dosis correcta en el ave de combate si se quiere emplumar un gallo rápido y que su plumaje se desarrolle con calidad. Sin calcio no hay atracción muscular, no puede funcionar bien el sistema nervioso. El calcio equilibra algunos nutrientes de otros. Sin el calcio, el ave puede volverse obesa, cobarde y débil a la hora de pelear. Por ello, es importante el calcio para el plumaje de nuestros gallos y gallinas.
Todas las vitaminas del complejo B son muy importantes para que nuestro gallo pueda emplumar rápido, además que ayuda a mejorar la apariencia de su plumaje, dándole mayor brillo, fortaleza y color, originando tener un ejemplar más elegante con plumaje distinguido. Dentro de las vitaminas B se encuentra la biotina y la cobalina. Son dos elementos que intervienen en los procesos de desarrollo y mantenimiento del plumaje. Dentro de los mejores alimentos que contienen esta vitamina son plátano, semillas de girasol, maíz, garbanzo, trigo, alfalfa, zanahoria, entre otros. Una de las funciones más importantes y por la cual se conoce al hierro es que es el encargado de la producción de la hemoglobina, que transporta oxígeno a todos los rincones del cuerpo del animal, mejorando un plumaje más fuerte, brilloso y de más rápido crecimiento, entre otras funciones. Cuando se cuenta con los niveles adecuados de hierro, se previene la caída prematura de plumas o que éstas se quiebren con rapidez. Además, se acelera el crecimiento de plumaje cuando el gallo se encuentre dentro de esa muda anual. Ahora bien, todos los nutrimientos anteriores no se pueden conseguir por sí solos en la naturaleza. Por lo general se recurre a alimentos naturales como frutas, semillas o granos que al ser consumidos, el organismo separa cada nutriente. Los alimentos naturales son importantes en la dieta. Ayudan a emplumar a los gallos rápidamente, gracias a que contienen una gran cantidad de minerales y vitaminas que mejoran tales funciones. Las frutas que contienen más elementos que aceleran el crecimiento del plumaje son limón, toronja, jugo de naranja, muy importante para los combates, fresas, zanahorias, hojas verdes como espinaca, frutos secos y huevo. Para que los gallos tengan plumas más brillantes y resistentes, es necesario que se suministre una buena porción de grasas y proteínas. Por ello, se sugiere la aplicación de aceite de soya, ya que este alimento es bastante rico en proteínas. Lo que se debe de hacer es colocar la porción de alimento de cada ave en un recipiente grande y agregarle aceite de soya hasta que se observe que este quede bien humedecido. Posteriormente, vierte la mezcla en los comederos de los gallos para que estos la ingieran. Con esta dieta se puede observar muy buenos resultados en la calidad de las plumas y de forma rápida. La linaza tiene propiedades que ayudan a darle brillo al plumaje de los gallos durante el proceso de cambio de plumas, ya que es rica en proteínas y grasas. Estas semillas se pueden suministrar enteras o molidas, pero no se debe de extraer parcial o totalmente el aceite. La linaza se debe de mezclar en el alimento de las aves y la ración máxima de este ingrediente por animal debe de ser de 17 gramos en
alimentación, vitaminas y minerales para el cambio de pluma de nuestros gallos y gallinas. Si te gustó el video, por favor regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.